Vamos a empezar viendo las púrpuras. ¿A qué se denomina púrpura? La extravasación de los glóbulos rojos hacia la piel, y esto se puede deber a trastornos hematológicos, de la coagulación o problemas en los vasos sanguíneos. Y esto entonces va a dar lugar a lesiones que cuando uno hace vitropresión no se blanquean. Las podemos definir como petequias, aquellas menores de 2 milímetros, equimosis, aquellas grandes, y las intermedias son aquellas denominadas púrpuras, que son palpables cuando indican la existencia de vasculitis, y cuando no son palpables a veces se las denomina como viboritas vivices. Esta es la clasificación que vamos a utilizar y nos vamos a dedicar sobre todo a dos patologías importantes. Dentro de los trastornos hematológicos tenemos los trastornos plaquetarios, ya sea las autoinmunes, ya sean las trombocitopenias primarias o sean secundarias. Y nos vamos a dedicar a la púrpura trombocitopénica idiopática, que es uno de los desórdenes hemorrágicos más comunes en los niños. El niño es un niño sano previamente, que ha cursado con una infección viral hace unos 15 días y que en forma repentina e inexplicable comienza a aparecerle hematomas y petequias en el organismo, en general en todo el cuerpo, y a veces puede ir acompañada de sangrados. El paciente va a estar en buen estado general, no va a ir acompañado de ganglios ni de hepatoesplenomegalia o ninguna evidencia de algún otro desorden subyacente. Uno les realiza el hemograma, que va a tener la serie roja y la serie blanca normal, pero sí disminuidas las plaquetas, y se debe confirmar esto con una punción de médula ósea. La enfermedad en general es autolimitada, en el 80% los valores de plaquetas se normalizan dentro de los 6 meses, sino después se llaman crónicas en aquellos pocos pacientes que puede persistir hasta 2 años. Dentro de los trastornos de coagulación tenemos aquellas coagulopatías hereditarias, tan conocida la hemofilia por déficit del factor 8 o la enfermedad de Creutzfeldt por déficit del factor 9. Podemos tener también déficit de proteínas, la enfermedad hemolítica del recién nacido por déficit de vitamina K y algunas otras más raras. Las púrpuras debidas a trastornos vasculares es porque hay una incapacidad del vaso para desarrollar la hemostasia primaria, sea porque hay una alteración en el tejido conjuntivo vascular o perivascular, sea porque hay una lesión tóxica e inflamatoria sobre ese tejido, sea por traumatismo o maltrato, o sea una reacción inmunológica que es la denominada púrpura de Schwallen-Henoch. Entonces, esta púrpura, en donde se afectan los pequeños vasos, está mediada por inmunoglobulina A1, activando la vía alternativa del complemento. El antígeno responsable se desconoce, pero en la mayoría de los casos existe el antecedente de una infección previa, ya sea estreptocócica o vírica. La púrpura de Schwallen-Henoch puede comprometer diversos órganos como la piel, en donde va a aparecer una púrpura que es palpable, porque es una vasculitis, que se distribuye en forma simétrica en las nalgas, en las piernas y en las zonas de apoyo. También en un 80% puede ir acompañado con compromiso articular, ya sea con artralgias o artritis que no son migratorias, en una o varias articulaciones. En un 60% puede haber un compromiso del tracto digestivo, manifestándose con dolor abdominal periumbilical, intususcepción, melena o perforación. En un 40% hay compromiso renal con microhematuria más o no proteinuria. Compromiso neurológico en un menor porcentaje que se manifiesta con cefaleas, convulsiones, déficits focales, hemorragias o neuritis, y más raramente compromiso pulmonar, pancreático o de la vesícula biliar. Otras púrpuras pueden ser ocasionadas por fármacos como el alopurinol, los barbitúricos, la indometacina, por infecciones, ya sea aquellas generalizadas que producen coagulación intravascular diseminada o embolosépticos,
o infecciones víricas como el parvovirus o el citomegalovirus, y también causadas las púrpuras por traumatismos. Ya entrando en el terreno de la oncología, vemos acá cómo es la distribución del cáncer en los pacientes pediátricos, siendo el más frecuente la leucemia y en segundo lugar los tumores del sistema nervioso central. La ciencia ha avanzado demasiado en estos últimos tiempos y podemos decir que el cáncer es una enfermedad tratable y curable. Actualmente podemos decir que el 78% de los niños con cáncer se cura. Si englobamos a aquellos que tienen un muy buen pronóstico, que ya estamos hablando de un 98% de curación, a aquellos que tienen muy mal pronóstico, cuyo porcentaje de sobrevida no llega al 10%. Sin embargo, a pesar de este gran avance en la curación de los pacientes oncológicos, en pediatría después de los accidentes sigue siendo la segunda causa de muerte. El 80% de los cánceres en los niños se asocia con signos y síntomas que pueden estar presentes en otras situaciones clínicas no malignas. Uno no debe esperar los síntomas clásicos que se manifiestan en el adulto, como el desmejoramiento del estado general o la pérdida de peso. Así, si el paciente presenta cefaleos o vómitos, la condición no maligna más frecuente puede ser una migraña, puede ser una sinusitis, pero no debemos olvidar que puede estar presente un tumor cerebral. La presencia de ganglios generalmente van acompañando a una infección, son muy frecuentes en la edad pediátrica, los ganglios maxilares o cervicales altos. Si fueran ganglios supra o infraclaviculares, son siempre una condición patológica que debe ser estudiada. Y entonces, como es mucho más frecuente un ganglio con una condición infecciosa, uno está habilitado para dar antibióticos o antiinflamatorios durante unos 10 a 15 días, pero en el caso de que esta adenopatía no resuelva, uno no debe dejar de considerar que puede ser un trastorno maligno como un linfoma. Lo mismo pasa con los dolores óseos, que generalmente hay un traumatismo o una infección, pero puede ser un síntoma de un tumor óseo o de una metástasis. La presencia de una masa abdominal por lejos es mucho más frecuente, un riñón poliquístico, pero puede deberse a un fecaloma o un globo vesical, sin dejar de tener en cuenta o en consideración que este paciente puede presentarse con un tumor maligno de la zona, como puede ser un tumor de Wilms, un linfoma o un neuroblastoma. Las masas mediastínicas es muy frecuente la consulta porque se trate de un timo o se trate de un quiste, una malformación, o puede deberse también a algunos tumores de esa localización como el linfoma y el neuroblastoma. Las masas de partes blandas, muchas veces una infección, un quiste o un lipoma, es muy frecuente. Si ustedes van a ser cirujanos el día de mañana y van a realizar una extirpación aún en consultorios ambulatorios, no olvidar de enviar anatomía patológica porque puede ser un sarcoma de partes blandas. La leucocoria por lejos es mucho más frecuente en un niño que se trate de una catarata, pero también puede deberse a un retinoblastoma. Las pancitopenias vistas habitualmente en grandes infecciones o la aplasia medular puede ser el signo principal de una leucemia. Las hemorragias ya vimos, las púrpuras más importantes, trastornos de coagulación, pero también se puede deber a una leucemia. En adultos existen programas para detección del cáncer precoz, como el Papa Nicolau, el antígeno prostático, las mamografías. En niños no existen estudios de diagnóstico precoz, solo el control del niño sano en forma periódica y que su pediatra esté atento a los signos y síntomas durante ese examen físico harán que se detecte un cáncer en forma precoz.
Es altamente probable que el médico en la atención primaria deba enfrentarse en alguna oportunidad a un niño portador de un cáncer hasta ese momento no diagnosticado, y en general la actitud de sospecha ante el cáncer no es muy alta, existiendo muchas veces una reticencia a considerar este diagnóstico que aún lleva implícito una connotación pesimista. Es nuestra obligación siempre tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales para que podamos diagnosticar en forma precoz. En el caso del paciente de arriba, vamos a salvarle la vida y la vista. En el caso de abajo, ni la vida ni la vista. Como conclusión, un diagnóstico precoz y una rápida derivación va a permitir un tratamiento apropiado y va a mejorar el pronóstico y la sobrevida de ese paciente. Vamos a hablar de los tumores principales. Dijimos que la más frecuente era la leucemia. Se las puede clasificar en linfoblásticas y en mieloblásticas, siendo la primera la más frecuente, y el paciente se encuentra en un regular estado general con presencia de hematomas, petequias y o sangrados de mucosa, palidez. Pueden además presentar fiebres, adenopatías, hepato y o esplenomegalia, anorexia, pérdida de peso, taquicardia. Más raramente pueden presentar además dolor abdominal o dolores óseos persistentes sin motivos aparentes, artralgia, agrandamiento testicular o infecciones severas. En el hemograma estarán las 3 series afectadas y el diagnóstico se debe confirmar con una punción de la médula ósea y hacer el diagnóstico diferencial con las púrpuras trombóticas idiopáticas, que a veces puede ser el inicio y después desencadenar una leucemia. Los tumores del sistema nervioso central, dijimos que es el segundo cáncer más frecuente o es el más frecuente de los tumores sólidos, dado que la leucemia es un tumor líquido, representando el 20%. Puede estar asociados a síndromes genéticos como la neurofibromatosis o como la facomatosis. Y el cuadro clínico puede verse o a hipertensión intracraneal o a signos de focos. La hipertensión intracraneal hay que diferenciar si el paciente tiene la fontanela abierta o no, de acuerdo a su etapa de crecimiento y desarrollo, y de acuerdo a eso van a ser los síntomas que va a presentar. Más raramente se presentan como signos de foco. En general, el tumor más frecuente es un tumor de bajo grado, denominado astrocitoma. En segundo lugar, el maligno más frecuente es el meduloblastoma y la localización más frecuente es fosa posterior. El retinoblastoma es el tumor maligno más frecuente del niño y tiene 2 edades de presentación, el unilateral a los 18 meses, el bilateral es más precoz a los 6 meses, dado que puede ser un cáncer hereditario autosómico dominante. En un 75% de los casos, esto comienza con un reflejo blanco que es fugaz y bajo ciertos ángulos, que aun si el médico no lo observa y la madre lo refiere, debe ser derivado al oculista. Y en un casi 25% se presenta como estrabismo. El resto de los síntomas son extremadamente raros, como una simetría del tamaño ocular, exoftalmía, miriasis reactiva, pseudoipemas, que son células tumorales en la cámara anterior, o heterocromía del iris. Acá vemos el reflejo blanco, en el caso de arriba en un retinoblastoma unilateral, en el caso de abajo en un bilateral. El diagnóstico se basa con la presencia de calcificaciones, ya sea en el fondo de ojo, en la ecografía ocular o en la tomografía. Tiene un excelente pronóstico de vida y visual con tratamientos conservadores como puede ser el láser, y no olvidar que como hay un porcentaje que puede ser hereditario, a todo paciente y a su familia debe ser estudiado desde el punto de vista genético. Vamos a hablar ahora de una enfermedad que, si bien es rara,
Se calcula unos 25 casos anuales en Argentina, que es la histiocytosis de células de Langerhans. Es un desorden que se cree que es no maligno, si bien es de carácter monoclonal de la regulación inmune, en donde se encuentra esta proliferación aberrante en células que son emparentadas a los fagocitos mononucleares, una célula dendrítica específica que se llama la célula de Langerhans. Puede ser en forma localizada su presentación o en forma diseminada, y vamos a ir mostrando algunas fotos de las diferentes localizaciones en donde puede estar presente la histiocytosis. Puede ser la más frecuente a nivel del cráneo, que son líticas sobre todo del diplo interno o de los dos diples, como imágenes en sacabocado, generándole al paciente a veces dolor de la zona o a veces una hipersensibilidad, sobre todo cuando se peina. Otras localizaciones óseas que son menos frecuentes que la craneal pueden estar presentes en diferentes huesos, como puede ser el húmero, el cúbito, el radio, fémur, tibia, cabeza de húmero o tercio proximal de la tibia, de gran magnitud, que tiene que hacer el diagnóstico diferencial con quistes óseos o con tumores óseos malignos. Lesiones en cadera, fíjense la zona del acetábulo izquierdo en esta radiografía, que acá se objetiva mejor en una tomografía con ventana ósea. Una lesión lítica en el arco orbitario descubierta en forma casual por una sinusitis del paciente. Lesiones líticas en la escápula. Las lesiones a nivel de las vértebras produce una vértebra plana con riesgo de desmoronamiento y por ende paresia de los miembros que pueden estar afectados de acuerdo a la localización de esa vértebra comprometida. O lesiones muy pequeñas como puede ser esta en el sacro o en una dorsal 12. Y si se fijan en la tomografía de emisión de positrones que se encuentra a la derecha, lo que podemos observar es un vaso aumentado de tamaño y también comprometido por la enfermedad. Lesiones gingivodentarias, ustedes pueden observar a la derecha un molar inferior que está totalmente suelto, o ahí está agrandada la imagen, debido a que hay un afinamiento del hueso mandibular. O las lesiones de mandíbula pueden ser más líticas y redondeadas. Lesiones cutáneo-mucosas que muchas veces se localizan en zona del pañal y deben ser sospechadas en toda dermatitis del pañal que no resuelve con tratamiento en un tiempo prudencial y deberían ser enviadas a dermatología para biopsia. O lesiones en cuero cabelludo, también todo eczema de cuero cabelludo que no resuelve en tiempo prudencial debe ser derivado a dermatología para su biopsia. Compromiso ganglionar, compromiso óptico, y aquí también recordar que toda otitis supurada a repetición debe ser derivada al otorrino para su biopsia. Compromiso hepático, compromiso esplénico, compromiso pulmonar que muchas veces se da en adolescentes, que a veces fuman, y que el diagnóstico o la característica radiográfica nos debe hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Compromiso hipotálamo hipofisiario, manifestándose como una diabetes insípida, que junto con las lesiones líticas en parietal, que es lo más frecuente, antiguamente se la conocía como enfermedad de Hanschüller-Christian. Y quiero aclarar que la lesión monoortótica de un solo hueso antiguamente se la conocía como granuloma eosinófilo o como histiocytosis X. Más raramente puede haber también localizaciones en el cerebro o en el cerebelo.
También puede localizarse en médula ósea y el diagnóstico diferencial tiene que ser con punciones de otras patologías hematológicas o localizaciones gastrointestinales, produciendo úlceras o un síndrome de mala absorción. Volviendo al tema de los cánceres específicos, el tercero más frecuente es el linfoma, que es la neoplasia del tejido linfoide, que en la edad pediátrica es difuso, altamente agresivo y poco diferenciado, no así como los adultos, que es de crecimiento muy lento y no es difuso, sino que es folicular, que se puede asociar a enfermedades del sistema inmune y que su crecimiento es muy rápido, duplicándose en 24 horas con diseminación precoz, no por continuidad, a médula ósea y al líquido cefalorraquídeo, con una edad de presentación promedio de 7 a 11 años. Uno de los más frecuentes, que es el Burkitt o el tipo Burkitt, que en el mundo que no sea África se denomina esporádico. El 40% es de localización abdominal y su cuadro clínico, sobre todo, es una masa palpable que, repito, dado su rápido crecimiento, crece y se duplica día a día. Más raramente puede aparecer distensión, cambio en el ritmo evacuatorio, náuseas, vómitos, hemorragias intestinales, obstrucción intestinal con invaginación. Por eso un paciente que tiene los signos de invaginación intestinal a la edad que no se debe invaginar es un linfoma de las placas de Peller hasta que se demuestre lo contrario. El otro linfoma, el que vamos a hablar, que es el linfoblástico, es aquel que se presenta generalmente en ganglios supraclaviculares o cervicales, sobre todo bajos, o una masa a nivel mediastinal que puede rápidamente, por su rápido crecimiento, llevar a una obstrucción de las vías respiratorias, a un síndrome de vena cava superior y taponamiento cardíaco. Y posee una gran tendencia a la leucemización. La leucemia linfoblástica aguda aparece en la médula ósea y en su evolución va a tomar ganglios. El linfoma aparece en los ganglios y en su diseminación va a tomar médula ósea. En algún momento, cuando uno los detecta, no puede determinar cómo empezó primero la enfermedad. Acá podemos ver una paciente en donde se le puede ver la circulación colateral y el edema en esclavina en la zona superior de tórax, y con 7 días de tratamiento con corticoides esto resolvió. La enfermedad de Hodgkin aparece en un 80% con una neuropatía indolora, también generalmente en la región supraclavicular o cervical baja. En un 20% puede haber compromiso del mediastino. En un 25% se asocia a síntomas sistémicos denominados los síntomas A, que son la fiebre, los sudores nocturnos y la pérdida de peso de un 10% en los últimos 6 meses, y que en un menor porcentaje puede ir con afectación con metástasis en pulmón, en hígado, en huesos y en médula ósea. Acá podemos ver un paciente con una masa cervical por un conglomerado adenopático
que luego de que su pediatra lo tratara por una probable mastoiditis con antibióticos y antiinflamatorio durante 15 días, cuando no resolvió, fue derivado para su biopsia, resultando ser una enfermedad de Hodgkin. Esta es la tomografía de este paciente. Otras veces puede ser un hallazgo casual, como en esta radiografía, con un ganglio único. Por lo tanto, debe ser siempre sospechada la enfermedad de Hodgkin ante la aparición de cualquier ganglio en cualquier localización, sobre todo supradiafragmáticos, en forma indolora. El tumor de Winz es el tumor embrionario maligno más frecuente del riñón, que se da entre el 1 y 5 años, que puede estar asociado a algunas malformaciones, como puede ser la niridia, por eso que los oculistas cuando las detectan son derivados para hacerles un seguimiento ecográfico renal durante su niñez, a lo mismo que las malformaciones geniturinarias. Acá podemos ver un paciente con una hipospadia y un escrotoidido, o el síndrome de Bedwick-Wiedemann, que es una macroglosia y una hipertrofia, que a veces también se asocia a cánceres hepáticos y que deben ser derivados para un control periódico con ecografías abdominales para ver si en un tiempo futuro se asocian o no a patologías malignas. En general es un niño sano que se descubre la masa durante su control en el consultorio o la madre al bañarlo. Más raramente puede haber hematuria, dolor o hipertensión arterial. Y por último vamos a hablar del neuroblastoma, que es el tumor embrionario maligno del tejido simpático, que tiene también la edad de comienzo entre 1 año a 5 años y que la clínica va a depender de la localización, de la compresión a los órganos vecinos y de las metástasis. Desgraciadamente, el 60% de estos chicos, sobre todo mayores de 1 año, son metastásicos al diagnóstico, por ende uno lo debe sospechar, y el neuroblastoma es conocido como el gran simulador. Es raro que uno pueda palpar una masa, pero uno lo debe sospechar en un paciente que tiene dolores óseos, o cojera, o puede presentarse como una hepatomegalia, como una diarrea motora, puede haber una alteración del estado general, puede manifestarse con hematomas orbitarios espontáneos, nódulos subcutáneos, un síndrome óculo-cerebelo-mioclónico, síndrome de Kitzbühel, puede presentarse con anemia, con astenia, recordando siempre que el 60% del diagnóstico ya es metastásico. Acá tenemos un paciente con los hematomas periorbitarios. Esto no es una fractura de piso de órbita, esto no es una enfermedad de von Willebrand. Y a la derecha vemos esos nódulos subcutáneos en la nuca y preauricular, que a veces se puede dar en otras patologías, pero que uno debe obligadamente sospechar en un neuroblastoma. Acá vemos una radiografía que a nivel hepático se ven calcificaciones por un neuroblastoma de la glándula adrenal derecha, que es una de las localizaciones más frecuentes. Otra de las localizaciones más frecuentes, lo podemos ver abajo en la tomografía, que es retroperitoneal, y ahí vemos cómo engloba a la arteria aorta, rechaza a la vena cava superior. Ese tumor no va a ser palpable, sino que se va a diagnosticar por los síntomas de la metástasis, y como verán, su resección quirúrgica es prácticamente imposible. A la derecha vemos una centellografía ósea con múltiples lesiones secundarias óseas. Un capítulo aparte serían los neuroblastomas torácicos, que en general no van acompañados de metástasis y son descubiertos en forma asintomática, o el chico cursa con una patología banal
aunque muchas veces no se lo sospecha como tumor y se cree que se podría tratar de una neumonía redonda. Por favor, hacer bien el diagnóstico diferencial de esta masa mediastinal. Y para terminar, esto es un folleto que ha hecho el Servicio de Oncología de cuándo sospechar a un niño con cáncer, y me gustaría que este folleto lo puedan comparar con el cuadro de los diferentes signos y síntomas que aparecen mucho más frecuentes en patologías no malignas que en patologías malignas, para tener presente y poder sospechar que este paciente a veces no es un cuadro banal, sino que es un cuadro oncomatológico. Muchas gracias.